Y vamos a iniciar dando un poquito una reseña a lo que vimos en la clase anterior, que fue lo de teoría de conjuntos, que básicamente es la base de entendimiento de manejo de números y procesos de análisis, principalmente a lo que tenga que ver con lo que es la administración. Vimos qué son los conjuntos, cómo funciona, cuáles son las nomenclaturas que se usa, los tipos de conjuntos que existen y las implicancias de cada uno. En base a eso, tuvieron una tarea, algunas preguntas en el formulario, que fue la tarea de la semana anterior. En esta semana, lo que vamos a hacer es introducirnos a lo que es las funciones. Eh, como son funciones relacionadas a la matemática, pues lo denominamos funciones matemáticas. Por lo general, estas funciones tienen estas características debido a que puede o generalmente se utiliza para representar una realidad o un modelo. Entonces se recurre a las matemáticas para poder representar eso y explicar un fenómeno o un hecho en particular. Eso permite representar o identificar cuál es la causa, cuál es el efecto de estos fenómenos a través de las variables. En este caso serían los números, más que nada. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones eh, y algunas cuestiones vinculadas a lo que es las funciones. Y para ello, empezamos con una definición de lo que es eh, el concepto en sí de funciones. Prácticamente la aplicación de las matemáticas tiene que ver con la capacidad de identificar y representar de forma relevante, como le decía, un fenómeno de la vida real. Y a menudo esta relación entre los fenómenos y lo que sucede en su entorno se conoce como un modelo matemático. Entonces un modelo matemático debe ser relevante. ¿Y cuándo es relevante? Si capta de manera exitosa los atributos de ese fenómeno que, que deberían de ser o deben de ser significativos para el que construye el modelo. Al igual que un modelo a escala de un avión, de una casa, para representar la apariencia física, cómo está distribuido, etcétera. Un modelo matemático de una función, por ejemplo, de la demanda, debe representar las interrelaciones entre lo que es el precio de la mercancía y la cantidad demandada. ¿Por qué menciono el modelo matemático o la función de demanda? Atendiendo que por lo general es el más utilizado en el ámbito académico, en el sector empresarial. Dentro de este modelo es importante tener en cuenta que los modelos matemáticos pueden reflejar una realidad exacta. Sin embargo, eh, con frecuencia esa realidad no es así, es decir, se toma supuestos para que pueda representar esa realidad, por lo tanto no es una forma exacta respecto al supuesto que se le atribuye. Entonces, se dice que un modelo matemático, una función matemática, es una aproximación de una realidad. Entonces, si un modelo o una función matemática es lo suficientemente bueno, puede ser muy útil para estudiar una realidad y a su vez tomar decisiones con esta función matemática.
Uno puede efectuar de por sí un análisis matemático o generar una preposición o ciertos resultados matemáticos, pero es importante entender que esa preposición o suposición tiene ciertas influencias entre limitaciones y fuerzas dentro del modelo. Y es por ello que tenemos que entender cómo se genera esta interacción entre las variables. Entonces, veamos en definición a qué se puede considerar eh, los modelos matemáticos, las funciones matemáticas, que resumiendo serían representaciones significativas por medio de funciones matemáticas o solo funciones. Entonces las funciones van a constituir una parte importante de nuestro desarrollo para esta parte del contenido y básicamente lo que tenemos que lograr entender en definitiva cómo se presenta o cómo se genera esas funciones matemáticas. Básicamente se puede definir las funciones considerando cómo están dispuestos estos elementos de las funciones. Básicamente una función tiene una entrada, que es la función propiamente dicha, y la salida, como un proceso de producción. Es decir, un dato se ingresa en la función o conjunto de datos que puede ser la entrada, se aplica el razonamiento de la función o la regla matemática y eso transforma, que es una manipulación del dato de entrada, en un dato de salida específico, o sea, es un resultado, como estamos representando en este esquema. Una función puede estar dado de esta manera. Esto básicamente es una ecuación que se puede observar que tiene los datos de entrada, que son los valores X, todos esos son los datos de entrada, que pueden ser arbitrariamente elegidos conforme a una muestra o una selección de datos, conforme a la necesidad de análisis a realizar, y la ecuación produce valores Y, que son estos, como dato de salida o como resultado. Entonces, básicamente esta ecuación proporciona una regla que nos va a permitir transformar los valores de X en un valor Y. Es decir, aquí tenemos variables independientes y variables dependientes. Las independientes serían lo que está al lado derecho de la ecuación, las X, y las Y serían las dependientes. Es decir, las X explican el comportamiento del resultado que sería la Y o la Y. Si quisiéramos dar una mejor definición a estas funciones, deberíamos definirla de alguna manera como es una función, como una regla matemática que se le asigna a cada valor de entrada, que puede ser uno o solo un valor, que podría dar un valor de salida. Es decir, yo puedo tener, así como el ejemplo de esta ecuación, una X, X1 le podemos llamar, una X2, que son dos valores diferentes, y me puede dar como resultado una función de salida de un solo valor. Entonces, a esta definición se le denomina como la definición de la función en el modelo matemático o en la función matemática. Otro punto importante que hay que conocer en una función es su dominio o el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de la función? Y básicamente es el conjunto de los valores de entrada que puede existir. Es decir, si vamos a
a esta ecuación, el dominio sería las X. Y a su vez está en el rango, que es el conjunto de datos o valores de salida. Y el rango sería el resultado que es la Y, la I. Esos son los dos conceptos que ahora tenemos que considerar en el conocimiento de los vocablos en funciones matemáticas. Posteriormente está el proceso de asignación de valores de salida, que es conocido como el mapeo, y se denota de esta manera. Este mapeo básicamente representa el conjunto de valores de entrada en el conjunto de valores de salida usando la regla de mapeo. Y la regla de mapeo sería como esta F, que describe a lo que se conoce como función. Es decir, esta F es la notación de la función. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica de lo que estábamos viendo, de los elementos del modelo matemático, donde tenemos el dominio, tenemos la X, y luego tenemos el rango, donde tenemos la Y, y el mapeo. Tenemos distintas combinaciones que se pueden dar según el tipo de modelo matemático. Entonces tenemos algunos puntos importantes en relación con las funciones, donde tenemos el mapeo que indica prácticamente en todos los valores, porque están ahí la denominación de la función, donde se cumple la definición de función, es decir, ingreso un valor, se manipula y se obtiene un resultado. Entonces, cada valor que se va indicando en el dominio va a corresponder a un valor único en el rango de la función, y de esa manera se va teniendo los resultados obtenidos. Ahí lo que hay que saber es que hay que dos valores diferentes en el dominio se puede transformar en el rango y no va a violar obviamente la definición, así como estamos viendo acá. Hay varios rangos, hay varios rangos, sí. Luego hay varios mapeos. En un mapeo se hace la manipulación y se obtiene un rango como resultado. En esa generación de datos también tenemos que conocer lo que se denomina naturaleza y notación de las funciones. Notación de las funciones. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a exponer va a sugerir que el valor de algo depende del valor de uno o más cosas diferentes, donde hay varias relaciones funcionales en el mundo que puede ser explicado por lo que es la función matemática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como dato el número de personas en una playa, necesito saber qué incide para que las personas se queden en la playa o vengan más personas, y puedo tomar ciertas variables, como podría ser la temperatura del día,
podría ser tal vez algo relacionado con el día de la semana. El tipo de producto o cantidad que puede obtener como satisfacción respecto a una variable siempre va a depender del costo, es decir, para el consumidor, independientemente de variables cualitativas, hay, una, hay un factor muy importante que tenemos que considerar que va a ser el precio, que también va a explicar si hay el costo es muy alto para ir a la playa, pues tal vez no haya mucho incentivo. Entonces, el comportamiento de las personas que desean ir a la playa podría depender de la temperatura del día de la semana, de cuánto cueste llegar a la playa o incluso pagar el costo de ir a la playa. Y esa interacción entre la cantidad de personas y las otras variables se puede representar por la siguiente función, que va a ser y o y igual a f de x. Fx. Es decir, esta función que tenemos acá recoge tanto la variable dependiente como las variables independientes que iniciamos observando como unas variables cualitativas. El lenguaje matemático proporciona de esta manera para describir cómo se relacionan las funciones de las variables. Y estas variables que escribimos aquí se transporta a esta función matemática. ¿Qué es lo que se denota acá? Una relación funcional entre x e y. Es decir, esto que está acá, la ecuación que vemos ahí, denota una relación funcional entre x e y o y. Voy a ponerlo así. Entonces yo puedo decir que y está en función a x. Verbalmente se lee de esa manera. Entonces, esta ecuación se dice que si x es igual a la función si es igual a la función fx o y es igual a la función de x, la explicación del comportamiento de las personas que desean ir a la playa van a estar explicadas por estas tres variables que estamos viendo ahora. La cantidad de variables independientes, obviamente, va a depender de qué es lo que yo necesito explicar y va a dar como resultado la interacción que tienen esas variables independientes con la dependiente. Entonces, cada variable juega un papel y generalmente a la x se le denomina variable independiente. Eso es una regla preestablecida en las funciones matemáticas. Esto es una variable independiente. Y la y es la variable dependiente. Esto es por la definición de los elementos que habíamos visto en la primera parte de nuestra sesión, que sería los componentes de cada
de cada integrante de las funciones matemáticas, que era el dominio, el rango y el mapeo. Bien. Voy a darle un poquito menos, muy chico. Ahí está bien. De forma alternativa, podemos referirnos a la variable y como valor de la función f, que es básicamente la función o la regla de mapeo. Es decir, a esto podemos decir que es el valor de la función, el resultado de la función. Muchas veces los textos de forma usual usan x o y y x para denotar funciones, que por lo general representan las variables, pero también se puede representar con otro tipo de nomenclatura, que por ejemplo puede ser u igual a g v. Es decir, u está en función de v. Es una forma de expresar que se determina un valor de una variable dependiente u por el valor de la variable independiente v. Entonces el nombre de la función o regla que relaciona las dos variables es g. No va a ser f, pero igual se denota la misma expresión como función. Hagamos un ejemplo. Supongamos que se tiene como dato que I va a ser igual al salario semanal. Salario semanal en unidades monetarias, para no usar ningún tipo de moneda. Solo para simplificar y no entrar en detalles de tipo de cambio y todo eso. Y X va a ser el número de unidades vendidas por semana. Esas dos van a ser nuestras variables. Entonces, lo que queremos representar es la dependencia que va a tener estas dos variables. Dijimos que íbamos a utilizar esta función, que va a ser i, que va a ser igual a una función de x. Esta va a ser nuestra función. Función de x. Donde f ya dijimos que es el nombre de la función salario. ¿Por qué es el nombre de la función salario? Porque dijimos que y depende de la función de o del comportamiento de x. Queremos tener como resultado el salario, básicamente. Entonces, si transformamos los valores en datos y decimos que la función que explica la relación entre el salario y el número de unidades vendidas está dada por esta función, y igual a fx, que a su vez va a ser igual a 3x más 25. ¿Qué es lo que me dice esta función? Que hay una función una parte variable en la función que depende de esta variable, que hay una parte fija, una constante. Eso es lo que me dice en este caso la función.
El modelo matemático sería en este caso. ¿Cómo yo determino el valor del salario, que es la Y? Pues tengo que saber cuál es la máxima cantidad que se podría vender o que se vendió o que se tiene como resultado. Si decimos que X es igual a 100, la pregunta va a ser, si X igual a 100, ¿cuánto es el valor de Y? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar el valor de X, que va a ser 3 por 100 más 25. El valor de Y, que es el salario, va a ser igual a 325. Entonces, cuando X es igual a 100, el salario va a ser igual a 325. ¿Qué significa eso? Que la variable Y es una variable también dinámica que cambia cuando cambia X. Y a su vez nos muestra que no solamente hay aquí una relación directa o indirecta, una parte variable y otra fija, sino que también el tipo de relación que tiene Y con X. La característica que vemos aquí es que si X aumenta, Y también aumenta. Cuando eso sucede, decimos que estas variables son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Voy a cortar eso. ¿Cómo yo sé que son directamente proporcionales? Pues por el signo que tiene la X. Aquí hay un signo positivo. Si esto era negativo, pues iba a ser inversamente proporcional. Esa es una característica muy importante que me va a permitir saber cuándo estoy o cómo se comportan ambas variables, cómo le inciden, si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, de esta manera, cuando escribimos una función de esta, como se ve aquí, estamos definiendo el modelo. Es decir, cuando yo escribo esta nomenclatura, estoy definiendo el modelo y diciendo que hay dos variables que están interrelacionadas y tienen una función. En este caso, Y es una función de X. Función es que es dependiente. ¿Qué pasaría si X es 0? Esto es nulo. Significa que va a quedar solamente la parte constante. Vamos a exponerlo eso. Si X es igual a 0, entonces Y va a ser igual a 3 por 0 más 25. Resolviendo, esto va a ser igual a 25. Entonces, aquí se cumple la definición de lo variable y lo fijo. Por más que cambie la variable independiente, hay un factor fijo que, aunque no se produzca, se tiene que pagar. Es decir, por ejemplo, los salarios fijos, por más que no haya venta, se debe pagar. Por lo tanto, eso es un costo fijo. Si eso representamos de alguna manera como una figura, de este tipo,
así. Eso es lo que tendríamos. Sí. Ah, ok. A ver, voy a ver si pongo el zoom. Voy a tocar un poquito. Ahí ya se ve muy chico, parece. Voy a ajustar un momentito. Ahí creo que ya se va a ver. Ahí sí. Bien, entonces, ahí, perfecto. Ahí lo que tenemos es cómo funciona el modelo matemático que esta función hace la entrada de los datos, que parece muy dinámico, y da como resultado el valor de la y. Existe, existen otras formas de generar esta nomenclatura, pero como lo dije al principio, esta que está aquí, y en función a fx, es la más utilizada, o u en función a g de v, que es lo mismo, el mismo razonamiento, la misma posición que, que tiene cada uno de ellos. Un punto que debemos considerar también como parte del contexto de la función matemática está nuevamente con sus componentes, que serían consideraciones del dominio y el rango. Para recordar a qué se refiere el dominio y el rango, porque a veces eso uno se lo confunde. El dominio básicamente es el valor de entrada y el rango el valor de salida. Y luego está el mapeo. El mapeo sería cómo funciona el, el modelo matemático o la función. Entonces, ¿qué existe detrás de esto que estamos mencionando? Está. Nosotros definimos, obviamente, que la función, el dominio de una función es el conjunto de datos de valores de posibles entradas. Nos enfocamos en una función de valores reales, y el dominio consiste en que todos esos valores reales de la variable independiente o las variables independientes para las cuales se define la y sea una variable real dependiente. Es decir, yo tengo que trabajar con supuestos que expliquen, significa eso, el comportamiento de la razón de estudio. Es decir, yo quiero estudiar cómo fue las ventas de mes de febrero. Entonces tengo que saber qué variables van a estar como variables independientes, como la i, que sería en el dominio. Y si realmente eso explica o no. ¿Cómo yo voy a saber si explica o no? Voy a tener un razonamiento explicativo para saber si, por ejemplo, la demanda de este bien depende de los precios, depende de las ofertas, depende de la calidad. Es decir, eso yo tengo que definir muy bien. A eso se le llama variables reales para poder determinar qué variable utilizar. Lo que tenga que ver con el rango, que sería el resultado, va a ser una función eh, del conjunto de datos que va a corresponder a los valores
de la variable dependiente, es decir, como resultado del comportamiento de las X. ¿Qué es lo que puede ser difícil aquí? De identificar el rango que define el dominio. Es decir, lo que estaba diciendo, ¿qué variables X explican a Y? Eso puede ser una cuestión que puede llevar un razonamiento bastante trabajoso, por decirlo así. Entonces lo que nos tiene que realmente explicar o definir es el concepto por lo cual nosotros elegimos las X, los dominios. En esa forma de consideraciones que tenemos, también se puede sustituir esta nomenclatura que está aquí por la nomenclatura que vimos en la clase anterior, que son de nomenclaturas de conjunto, que puede estar dado por lo que es el dominio D, que va a ser igual a los datos de X si X es real. ¿Qué significa eso? Todos los dominios que yo utilice tienen que estar dados por números reales, dijimos. ¿Qué quiere decir eso? Números que expliquen el comportamiento de Y o de X. Perdón, de Y. Que puede estar dado por una función, voy a ponerlo otra vez aquí, Y igual a f de X. O puede ser ya una función dada que puede ser x cuadrado menos 2x más 1. ¿Qué cambió en esta función respecto a la primera que estábamos viendo? En esta función tenemos ya dos x diferentes, es decir, hay dos conjuntos de x y uno de ellos tiene una condición cuadrática. Es decir, yo ya estoy cambiando la explicación o tengo más de una variable independiente que explica la función de y o de y. Entonces, cuando yo tengo este tipo de funciones, ya no solamente tengo una parte constante y otra variable, sino que ya tengo comportamientos de las variables dependientes respecto a una variable dependiente. Al poner que la x es cuadrada, significa que estoy diciendo que su comportamiento deja de ser lineal. Si uno recuerda, una función en el plano cartesiano, cuando es lineal, va a tener esta forma, una línea, así. Puede ser ascendente o puede ser descendente. Eso es una función lineal como la que vimos el primero, que es, por ejemplo, y igual a bx más c, por ejemplo. C sería la constante. Generalizando, o si no puede ser igual a y igual a 3x más 5. Eso es lo mismo. Estos dos serían, uno es generalizado y otro con datos específicos. Eso sería una función lineal. Una función no lineal puede tener esta característica, que puede estar explicado por una ecuación como esta, o una función de esta característica, cualquiera de ellas. Eso dependiendo cómo se comporte la función, que puede ser negativo o positivo. Entonces, yo puedo tener este tipo de funciones y puedo diseñar mi modelo matemático con más de una función o de una variable independiente. Otra forma de expresar la función o modelo matemático
puede ser una función eh, basada en una fracción, que puede ser de esta manera: u igual en función de v, donde la función v va a ser igual a 1 sobre v cuadrado menos 4. Esto ya depende, por ejemplo, puede ser funciones de producción, funciones de costos. Eso va a depender de qué es lo que yo necesito explicar cuando estoy haciendo los análisis. Y tiene una forma de cociente. Entonces, en este dominio, cualquier valor de v que dé como resultado el denominador igual a 0, esto, la división va a ser entre 0 e infinito. Es decir, esto puede ser indeterminado si es que v es igual a 0, por ejemplo. Son las características que se puede dar en este tipo de función de cociente o razón. Entonces, los números reales, para que eso no se dé, tiene que estar entre más 2 y menos 2. ¿Por qué eso es? Más 2, si yo reemplazo v, va a ser 2 al cuadrado es igual a 4. Y 4 menos 4 es 0. Entonces, 1 dividido 0 va a tener esa característica. Si le doy menos 2 al cuadrado también me da 4. Si resto 4 menos 4, nuevamente me da 0 y nuevamente se vuelve indeterminado. Por lo tanto, mis valores tienen que ser distintos a esto que está aquí. ¿Cómo yo voy a denotar esa condición? Voy a poner el dominio va a ser igual a v o v, tanto que v va a ser números reales y v tiene que ser distinto a más menos 2. Es decir, cualquier valor de más menos 2, esto va a hacer que la función tenga una resolución. Si yo expongo que yo expongo que v es igual a 3, entonces 1 dividido 3 al cuadrado menos 4 me va a dar igual a un quinto. Y ahí se vuelve determinado, es decir, tiene solución. Eso es una condición en los modelos matemáticos que yo debo poner como restricción. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora? En este modelo inicial, donde era bastante simple, yo podía poner cualquier valor de la variable independiente, cualquier valor, incluso negativo, y iba a dar un resultado. A medida que voy cambiando, donde yo digo que acá tienen que ser números reales, porque hay una función cuadrática para que tenga solución, es decir, no puede ser fracción, por ejemplo, también. O si no, la variable va a tener poca explicación al modelo. Tampoco puedo ya tomar como una función de variable constante o dinámica, sino directamente estos son variables independientes que explica la variable dependiente y. En una función cociente existe la posibilidad de que no tenga solución, es decir, sea infinita. Vamos a poner acá una nota. Voy a achicar un poco más. Voy a ponerlo acá. En una función cociente
cociente el rango sería, podría dar como resultante o resultado valor indeterminado. Es decir, puede ser infinito y eso va a ser como que nunca voy a poder hallar la solución, básicamente. A eso se refiere. Sí, a ver, a ver. Esto es lo que escribí recién, no sé si ahí ves. Ah, no, yo ya moví eso sí se trabó realmente. A ver, hasta ahí estás viendo. Ok, ahora se mueve, no se mueve. Algo pasa, eso sí. Vamos a ver si puedo cambiar de vista y ahí tal vez te pueda ayudar a dar un refresh. ¿Eso ves? Ah, no, algo pasa. Realmente, porque estoy cambiando de vista, pero no te actualiza por lo visto. Bien, bien, bien. Entiendo. Dale, dale. Ok, entonces, lo que tenemos de esta manera es como las reglas que debemos tener en cuenta para cada tipo de modelo que se pueda presentar o que podamos tener al momento de generar los análisis. Hasta ahora estoy diciendo tres. Es la función lineal simple, cuando es cuadrática y cuando es cociente. También existen funciones que tienen que ver como con comportamiento de raíz, que no es igual a la potencia, pero por lo general es poco usual también. ¿Cómo se puede dar este tipo de función? Voy a tener la función y igual o y igual a fx, que es mi denotación de función, donde la función fx va a estar dada por una raíz de un valor que puede ser x menos 5. Esto está dado por un factor, valga la redundancia, un factor, porque después tengo que factorear para poder resolverlo, donde tengo que definir los valores. ¿Cuáles van a ser los valores para que esta raíz no sea indeterminada? Porque ¿qué sucede si x es igual a 5 y el factor dentro de mi raíz es x menos 5? Si x igual a 5, 5 menos 5 es 0. Y una raíz de 0 pues también nos da un valor específico. Por lo tanto, la diferencia de x menos 5, es decir, x menos 5, esto va a ser como condición, tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Y solo x tiene que ser mayor a 5. Mayor o igual a 5. Este sí tiene que ser mayor o igual a 5. Esas dos van a ser las condiciones que debe tener mi función matemática para que pueda hacer la manipulación o dar resultado específico. Si esto voy a
denotar en términos de nomenclatura de conjunto, el dominio, la D, va a ser igual a, o va a estar constituido por X, X, tanto que X sean números reales. Y que X sea mayor o igual a 5. Esa va a ser mi condición y la forma en que voy a expresar eso, básicamente. A partir de allí, de los tipos de funciones que estábamos viendo, que están la función simple, las que tienen potencia, el cociente y la raíz, puede haber otras combinaciones que van a combinar esto, depende de qué es lo que quiero explicar. Dependiendo de lo que quiero explicar, por ejemplo, si las ventas tienen comportamientos altibajos, por ejemplo, si en mi gráfico llevan a una cúspide, luego a una parte baja, o sea, ventas temporales, como esta forma que estoy tratando de dibujar, hay un punto alto y un punto bajo. Por lo tanto, yo voy a tener que poner una función no lineal para poder explicar esto. Hay una función convexa y otra cóncava, lo cual no va a ser representada por una función lineal. Por lo tanto, tengo que empezar a trabajar por funciones no lineales. Cualquiera de lo que estoy viendo, excepto la lineal. Dentro de lo que es las consideraciones del rango y dominio, también están los parámetros. El rango restringido, que yo puedo decir, la X puede tener estos valores. Es decir, cuando yo voy a determinar, por ejemplo, la utilidad, uno puede decir, yo no quiero perder, entonces tiene que ser mayor o igual a 0. Yo quiero ganar como máximo 100, tiene que ser menor o igual a 100. Entonces, cuando uno determina los rangos del dominio o los parámetros del dominio y del rango, uno hace referencia a un resultado. Por lo tanto, voy a tener como resultado el rango. Y como tiene un parámetro, yo le voy a denominar rango restringido. Rango restringido. ¿Cómo se hace el rango restringido? Y básicamente, si yo, como el ejemplo que di, quiero que mi utilidad sea mayor a 0, es decir, no pierda, pero tenga como máximo 150, pues voy a escribirlo de esa manera. Va a ser, si mi utilidad es igual a X, va a ser igual a X, entonces voy a escribir de la siguiente manera. X debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 150. Estoy generando un rango restringido o lo que en estadística se llama parámetros. Esto me sirve para poder exponer cuáles van a ser los máximos valores a los cuales va a trabajar mi función matemática o mi modelo matemático. Esto puede ser X, puede ser C, cualquiera de ellos. A su vez yo puedo poner como valor máximo y valor mínimo, donde mi valor mínimo puede ser igual a, por ejemplo, 0. Y mi valor máximo puede ser igual a un valor U. A un valor U, donde uno va a decir U es igual a tanto. Es como generalizar. En las expresiones matemáticas, las generalizaciones o las metodologías analíticas es bastante utilizada.
Entonces yo puedo decir si mi dominio es igual o está compuesto por x, tanto que x es número entero. Estoy diciendo que no puede ser decimales ni fracciones. Número entero. Y a su vez, x tiene que ser entre 0, mayor o igual a 0, y menor o igual a 1. Y ahí estoy delimitando mi rango restringido. Es como poner un límite inferior y un límite superior. Ok. Esto sería la parte teórica para poder empezar a nuestra aplicación de lo que es las funciones lineales, que es la primera unidad en la cual estamos iniciando nuestro desarrollo. Sí es bastante, tal vez un poco tedioso, pero es importante conocerlo porque es parte del programa. Y a su vez entenderlo muy bien para luego eh, poder seguir los cálculos, el razonamiento y las explicaciones de lo que es la función. Entonces, en la siguiente clase, nosotros vamos a dar ya los tipos de funciones y ya ciertos ejemplos, cómo va teniendo como resultado esas funciones aplicándole valores. No sé si tienes consultas, dudas. Bien, entonces, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Y el siguiente miércoles, pues nos vemos a la misma hora.